I++, Poniente y otros muchos. Lalo, bienvenido a España y nada, ¿qué nos vas a contar? Adelante, adelante. Muchas gracias, Óscar. Pues bienvenidos a México ustedes, ¿no? Sí, primero de verdad felicitarlos porque a pesar de que somos pocos, pero somos sustanciosos, ¿no? Somos eso es lo bueno del asunto. Y agradecerte y felicitarte, Óscar, porque estás haciendo un trabajo aquí espectacular. Yo lo he hecho también hace muchísimos años y es muy difícil coordinar mesas, coordinar audiencia y demás. Y a la organización, de verdad, muchas gracias. Primero a Javi por el empujón y el abrazo, no sé dónde anda, Javi de Escena de los Sentidos. Y a Juancho, pues ese ánimo es el que necesitamos en el mundo para poder salir adelante, y necesitamos más gastropirados, en efecto, gastrolocos o gastro lo que gusten y manden, pero el tema es romper paradigmas. Yo soy un total, el que se rebaja primero con la cabeza frente a la pared con su identidad soy yo primero, y les vengo a ofrecer un pedacito de México, pero en una versión 2.0. ¿Qué es la mexicanidad? Porque eso es lo que yo me estaba preguntando. Es el título de una columna que escribí hace muy poco en una revista, en donde yo me preguntaba a mí mismo si puedo hacer puedo ser mexicano en España. Es decir, ¿cómo sigo siendo mexicano y hago innovación en mi cocina del otro lado del Atlántico? ¿Se puede? ¿Desde qué ángulo la voy a enfrentar o desde qué ángulo voy a poder posicionarme para poder hacer innovación y decirle al mundo que vayan a México, sí, pero que todos pueden hacer cocina mexicana, que todos pueden verdaderamente prepararla, ¿no? Utilizar recursos, y señalo a este hombre porque trae un kilo de pasta de achiote o recado rojo de una zona muy específica de México. ¿Cómo hacer para que una cocina patrimonio se universalice? ¿Cómo hacer para que los chiles secos sean el sexto sabor? De esto les voy a hablar en 45 minutos y como somos tan pocos, la verdad es que les pido por favor que si alguien tiene una pregunta, por favor interrúmpame, que de eso me encanta porque la verdad es que me armo discusiones y me da mucho más de qué pensar. Pero lo más importante de esto son dos cosas. Primero, bienvenidos a un estilo de mexicanidad diferente, en donde el folclore lo llevo dentro del corazón, muy dentro, pero no lo llevo puesto por fuera porque quiero hacer mole sin tener trenzas, ¿no? Sin ponerme trenzas e hincarme en un metate. Quiero que todos hagan mole con una Thermomix. Quiero que todos utilicen chiles y lo entiendan como un sexto sabor. Es decir, quiero que la cocina mexicana sea usada por el mundo entero. Esa es mi meta. Difícil, ¿no? Pero si le suman el factor de que estoy ubicado ya en el puerto de Santa María, en Cádiz, viendo a 8,000 kilómetros de distancia las costas de Veracruz, el reto se vuelve más divertido. Porque entonces la cocina mexicana, esa de ida y vuelta, esas que fueron y vinieron durante 500 años y fuimos compartiendo, resulta que sí se puede hacer en España, con producto 100% español, pero con técnica 100% mexicana. Y eso es el asunto de la academización, ese es el asunto profundo, pues, de cómo hago yo innovación. No me baso solamente en el asunto del producto, aunque lo verán al final que sí, sino en el asunto de desarrollar lo que le llamamos academizar la cocina mexicana, es decir, ordenarla para entenderla como métodos y técnicas de cocción. Lo que alguna vez hizo la cocina francesa para que hasta el día de hoy nos soplen en las universidades la bechamel, ¿no? Que ya todos no la sabemos de memoria y que bendita sea ella porque nos permite hacer muchas cosas, pero yo quiero que todo el mundo sepa utilizar chiles secos y que sepa que esos chiles tienen más potencial del que ni siquiera nos habíamos imaginado. Lo mismo el golpe que nos da Héctor sobre el tema del producto, sobre el tema del origen de los productos, el golpe que nos ponen de frente, que podría parecer un engaño. Nosotros somos la primer cocina patrimonio intangible de la humanidad. La cocina mexicana en 2010 tuvo ese nombramiento. Pero el reto era mayúsculo. La cocina mexicana tiene que ver demasiado con su cultura, sí, es una gastronomía tremendamente compleja y antigua, 3,000 años de historia nos avalan, pero esos 3,000 años tienen que ver con sociedad, que la sociedad, por definición, y me pongo un poco filosófico, nos morimos, la gente se muere. El conocimiento no, se transmite. El problema es cómo lo transmitimos. Yo
en mi mexicanidad 2.0 me dedico a hacer investigación, desarrollo, innovación, pero y esta última C que está ahí, que se llama comunicar. Segunda cosa importante, dentro de breve nos vamos a conectar con México. Entonces ustedes se van a unir a una transmisión en vivo vía Facebook Live de mi fanpage, en donde muy probablemente de los 70 personas que somos aquí, nos vamos a convertir en 35,000 al mismo tiempo. Y esto va a estar permanentemente puesto en mis redes y después descargable en YouTube, y después voy a seguirme viendo la cara durante las próximas 2 semanas, porque al final lo que sucede es que va a quedar registrado. Lo grave que el mundo ese complicado y apocalíptico que nos puso Diego en la mañana, que a mí me estaba asustando un poco y que tiene todo la razón, ese mundo divertidísimo que es el mundo 2.0 o 2.5 o 3.1, ese mundo es el que le podemos hablar hoy. Insisto, la respuesta está, o la pregunta es, ¿cómo hago innovación a 8,000 kilómetros de distancia con una cocina patrimonio tan compleja como la cocina mexicana? No me gustan las cosas sencillitas, como se podrán dar cuenta, entonces, pues cualquier cosa. ¿Qué hago yo? Primer gran pregunta, ¿no? No podría poner la que de dónde vengo y hacia dónde voy, porque la verdad es que sería un poco complicado de responder, pero sí pongo la de qué hago. Me dedico a hacer investigación, me dedico a hacer desarrollo, me dedico a hacer innovación y me dedico a comunicar. Pero está en ese orden justamente porque así es como los quiero llevar o conducir a esta conversación, esta plática, como decimos nosotros en México, para que vayamos entendiendo el por qué sí puedo hacer innovación en cocina mexicana instalado del otro lado del Atlántico. Y que tenga repercusión tan fuerte que al final la gente salga de este sitio y quiera utilizar un chile seco como si hubiera nacido en las cumbres de Maltrata en Veracruz. Ese es mi reto más grande. La I. De 2010 a 2014, y eso es una lectura que hice y que la verdad que cuando me empecé yo a autorrevisar, me di cuenta que fueron 4 años muy intensos de mi vida. 4 años que, como decíamos ahora con Javi Serrano allá afuera, que fue aventurarse y decir, venga, se tiene que hacer sí o sí. Era una lucha por encontrar cosas nuevas y saber que en esa época pasaron cosas importantes. 2010, 1, la cocina mexicana es nombrada como patrimonio intangible de la humanidad. Insisto, es un arma de doble filo, porque lo que se patrimonializa se cuida tanto que se bardea, no se deja tocar y tiende a museificarse, es decir, a que se convierta en un objeto de museo, de idolatría. Y aquello que se idolatra no se usa, aquello que no se usa se convierte en objeto de adorno, y aquello que se convierte en objeto de adorno simple y sencillamente pasa de ser un molcajete para hacer una salsa a un muy bonito florero dentro de una mesa o dentro de una estantería que recuerda a la abuela o a las tías muertas que alguna vez utilizaron ese molcajete para hacer salsa. La tradición es un problema en términos de innovación siempre y cuando se entre por el lado equivocado. ¿A qué voy? Yo siempre he dicho que cuando no se piensen ustedes, imagínense que ustedes en su mayor facultad, piensen en su mayor virtud, pero generalmente esa mayor virtud que tienen les ha traído muchísimos problemas porque los define tan bien y los hace ser tan individuales que se confrontan contra el mundo, ¿no? Bueno, la grandeza de la cocina mexicana, esa vastedad de 3,000 años, esa inmensidad de historia, cultura, color, tradición, sabores, aromas, 300 chiles, 200,000 moles, todas las abuelas del México cocinando, todo eso que se les vende como México, se los embotellan, se los ponen en tequila o se los ponen en mariachi en una plaza, todo eso, desafortunadamente, en muchos casos, cuando quieres moverte para adelante o quieres hacer algo distinto, se convierte en tu mayor derrotero, es decir, tu mayor obstáculo. La tradición, si no la enfrentas y no te confrontas a ella de vez en cuando, resulta que la tradición te absorbe. Y cuando la tradición está patrimonializada, y esto ha sido una discusión muy dura que yo he tenido en México, desafortunadamente lo que hace es absorberte, nulificarte y señalarte como aquel que quiere romper las bases de nuestra mexicanidad, cuando muchas veces ni siquiera podemos contestarnos en efecto qué es ser mexicano. Tradúzcanlo pues a qué es ser valenciano,
Tradúzcanlo pues a qué es ser español. Y en estos tiempos revoltositos, ¿no?, que se vuelve complicado hablar de nacionalidades y de identidades. Pero nosotros funcionamos como un pacto federal en donde tenemos las mismas distancias, en donde Monterrey, el norte de México, es tremendamente distinto a la península de Yucatán o al centro o a Oaxaca o a Puebla, y nosotros seguimos hablando el mismo idioma, seguimos hablando la misma lengua, nos seguimos entendiendo, tenemos inflexiones de cocina, sí, porque hay distancias graves entre una cocina y otra, muchas, pero siguen siendo los chiles secos los que unifican prácticamente toda la cocina mexicana. El asunto es que, como es tan grande, todo mundo dice que hay que preservar. Yo aquí estoy muy contento de no escuchar que hay que preservar las tradiciones y preservar las tradiciones y preservar las tradiciones y preservar. Y en estas lo digo porque yo tengo ese discurso grabado desde esa fecha hasta hoy. Aquí tatuado, porque era lo que todo mundo decía. Cocineros, hoteleros, productores, y luego ya cuando las cosas estaban lindas, el gobierno. Preservar, 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 preservar. Coño, ¿para qué quieres preservar un molcajete si no lo sabes usar? La piedra volcánica, esa famosa en donde se hace el guacamole, que en realidad no se hace ahí, pero una salsa mexicana, lo han visto, lo conocen todos. Es una fotografía única. Imagínense ustedes que les dice el mundo todo el tiempo que tienen que preservar un mortero que encontraron en Castelló, ¿no?, que al final alguien algún tiempo los romanos heredaron y entonces se fue transmitiendo de generación en generación, y les dicen tienen que guardar ese mortero, así tal cual. Insisto, cuidado. Si un utensilio, y está ahí Alberto, y eso fue, qué bueno que estás aquí, un utensilio no se usa, se convierte en objeto de idolatría y en adorno, en florero. Yo les voy a contar una anécdota con Jorge Bretón. En 2015 yo fui a presentar lo mismo que verán al final, el tema del sistema Oteiza del uso de chiles mexicanos. Ojo, les estoy diciendo algo que en México parece como, hambre, todo mundo sabemos utilizar chiles mexicanos, pues nacimos en México, ¿no? Sí, porque han de saber que en México, cuando nos bautizan, porque somos muy católicos, nos cubren de agua bendita, y ahí, mientras el pecado capital se va arrastrando con el agua, la información contenida sobre mezcal, sin embriagarse, sobre cómo aguantar picor, sobre cómo preparar una salsa, sobre cómo consumir un guacamole y sobre todo cómo armar muy buenas fiestas, viene contenida en esa agua bendita. Entonces el reto mayúsculo para cualquier mexicano, aparte de que te soplas, como les pasa a ustedes cuando van a México, digo la verdad, es, eres mexicano, tequila, mezcal, guacamole, sí, nachos también, sí, lo que ustedes quieran. Y después cuando pasan, como a ustedes les pasa, ¿no? Llegan ustedes a México y lo primero que les dicen es, si son de Valencia, pues ya más o menos latinan, pero imagínense a alguien del norte, ¿no? La paella, se van a quedar así como, sí, la paella, ¿no? Porque no conocemos en realidad a 8,000 kilómetros lo que pasa de un lado a otro, estas diferencias que existen culturales entre una región y otra. Bueno, pues a nosotros nos pasa. A nosotros nos dicen que con cada, y incluso en México mismo, como somos tan nuestra agua bendita es tan buena, porque somos muy católicos, resulta que en ella viene contenida esa información. Y se nos olvida que cada vez que ponemos un molcajete enfrente, lo tenemos que usar. Pero si tú le preguntas a un mexicano cómo se usa un molcajete, va a haber un cortocircuito en su interior que le regresa al pecado capital. Por los pies. El pecado original de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Porque no sabemos. Y eso fue lo que me pasó de 2010 a 2014. Señores, hice la cuenta de los viajes que hice en autobús, en avión, en automóvil, caminando, y algunos en bicicleta, furgonetas y en condiciones muy extrañas de recorridos de todo el país. Y fueron casi 74,000 kilómetros lo que recorrí en esos años. Se oye muy fácil con un país de 120 millones de personas, con 3,000 años de historia, con 32 pedazos que se llaman allá estados, entidades federativas, libres y soberanas cada una de ellas, ¿no? Porque sí lo son.
Nada más que todo está tan bien, tan comodito, que para qué nos independizamos, porque la verdad es que no hay necesidad, si estamos tan tranquilos como estamos así, con diferencias clarísimas respecto al uso cultural y muy notorias también en el asunto de la gastronomía. Pues fui de arriba para abajo. Esos kilómetros que yo recorrí me permitieron entrevistar, haciendo cuentas, en esos años aproximadamente, entrevistar coloquialmente como hablamos hoy tú y yo, Oscar. Entrevistar como en un momento puedo ir al baño y encontrarme a alguien y hablar de México y los chiles, o como contigo. Nos ponemos a conversar, más de 800 personas sumadas entre cocineros, cocineras, gente del gremio, de todo tipo. Y en 2014, el año más grave de todo, fue cuando yo hice una encuesta durante todos mis viajes, conferencias, cursos, seminarios y demás, y hacía esta pregunta: ¿quién sabe utilizar el molcajete? 10 personas en realidad se atrevieron a levantar la mano a decir que sí, con muchos tamañotes para decir que sí sabía hacerlo. Esa es la cocina que está patrimonializada, la cocina que solo le pertenece a un cierto grupo, que generalmente está ligado, ojo, con lo étnico, ¿saben? Muy morenos, muy bajitos, muy trenzudos o trenzudas, con zarape y con guaraches. Luego, generalmente que viven en una circunstancia sociodemográfica terriblemente grave. 50 millones de personas viven en extrema pobreza en México, que curiosamente son las mismas que mantienen vivas esas tradiciones patrimonializadas. Señores, así como Héctor les dijo que que lo del tema de lo orgánico y toda esta repasón que nos dio, que tiene toda la razón, yo les digo, esto lo dije yo en un foro de gastronomía de patrimonio, que lo que patrimonializamos fue la pobreza de México, indirectamente. Grave, sí. ¿Por qué? Porque resulta que en ciudades tan profundamente arraigadas a sus raíces como Oaxaca, la mayoría de los chiles secos que se utilizan para un mole muy probablemente no vengan ni siquiera de Oaxaca, y en una de esas ni siquiera de México. Entonces estamos sosteniendo todo de un hilo muy fino. Esto no sucedió en 2014, lo que les voy a contar a continuación sucedió en 2016. Yo participé haciendo una consultoría en un recetario de una empresa muy grande, de 2 universidades y algo que se llama Banco de Alimentos. No sé si aquí existe algo similar. Una institución que se dedica a recolectar comida de supermercados y demás que son excedentes o sobrantes o lo que sea, como se denomine, perdón porque no sé el término adecuado, y con ello se dedica a distribuirlo a diferentes zonas. Entonces, en las zonas en donde en su bendita vida habían visto una berenjena, resulta que llegan con 60 toneladas de berenjena a plantárselas para que coman, ¿no? O cocineros muy atrevidos, colegas míos, que se iban a la Sierra Tarahumara a querer a enseñarles a cocinar con aceite de oliva. Cuando en México crecen olivos, pues, pero tenemos una larga tradición de uso de manteca de cerdo y de aceite de maíz, pero de aceite de oliva, cocinar todos los días como lo hacen ustedes, no. En ese momento, cuando hicimos el estudio, que fue, insisto, en 2016, yo a la encuesta nacional de Banco de Alimentos en diferentes regiones del país, cubierto su totalidad, es decir, era una muestra representativa de México, yo colé 3 preguntas. Colé así en la encuesta que le hacían a las mujeres que cocinan, a esas señoras que están todo el tiempo, que sí van al mercado, es decir, a la gente de a pie, no las que estamos sentados hoy aquí, no las que están allá abajo en la feria, no, señores, a la gente que está en la calle literalmente, que son taxistas, que van bien, es decir, que tienen una vida que no se paran aquí y ni que se les ocurre pararse aquí o venir a estas cosas. Esas 3 preguntas eran: la primera, ¿tiene usted en su cocina algún utensilio que sea de barro, madera y o piedra volcánica, como los molcajetes o los metates? La segunda pregunta era: ¿usted cada cuánto hace cocina considerada tradicional de su región? Y la tercera pregunta es: de esos utensilios, ¿cuál sabe utilizar? Si no lo sabe utilizar, ¿para qué utiliza esos utensilios? O sea, las cazuelas de barro, los molcajetes o los metates. Bueno, señores, la cocina patrimonio intangible de la humanidad, México,
La cocina mexicana, con 3000 años de historia, no usa utensilios ni de barro, ni de piedra volcánica, ni de madera. La cocina llamada tradicional se usa al menos una vez cada 15 días para sentarse, como lo dijeron en la mañana, en ocasiones especiales. Y ahí fue en la coincidencia con lo que decía Diego. Ya es un lujo sentarse en la mesa de tu madre. ¿Por qué? Porque las madres ya no quieren cocinar y las abuelas ya se murieron. Y yo hablo de innovación. Los retos de la cocina patrimonio. La última anécdota sobre esto que les quiero contar, en el Basque Culinary Center, voy y hablo del sistema Oteiza. El sistema Oteiza, que lo verán dentro de un momento, que es algo tan lógico que a mí me parece muy ridículo que a nadie se le haya ocurrido. Afortunadamente está registrado, y sí lo registré yo, porque eso es parte de la formación y eso será un libro. Llega un momento en donde toda esta documentación te vas dando cuenta que hemos perdido cosas tan importantes como el acercarnos a un producto, y lo que hay que hacer es tecnificar. Eso se los cuento en un momento. Pero en el Basque Culinary Center voy a hablar del sistema de uso de los chiles, y entonces yo llevé en 2013 molcajetes, metates y demás, porque es necesario tener esos utensilios para que los conozcan como referencia que después podrán hacer 1000 cosas en cocina creativa. Y resulta que me dice: Jorge, ¿quieres que te traiga unos molcajetes y unos metates? Le dije: ¿para qué? Pues para que se vea bonito. Le dije: si quieres que se vea bonito y que adorne, tráeme flores, porque si tú me traes un molcajete me vas a obligar a explicar la técnica de uso de esto, porque esto, igual que una Thermomix, tiene su manual. Igualito. ¿Dónde está el manual? Lo escribí yo. ¿Por qué? Porque en el registro en México no existe algo escrito que te diga se tiene que usar así o así o así. Insisto, cocina que no se usa, cocina que se pierde. Y hoy, y como en México depende tanto del uso humano, los humanos por definición somos mortales y finitos. Y sí, señores, nos morimos. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Si estoy muy intenso me dicen. Bueno, y si luego tengo problemas de que utilizo palabras ya muy locales, me avisan también. 2015 a 2016, la etapa de desarrollo. Bueno, después de todos esos viajes, caminatas y demás, ¿qué carambas haces con tanta cosa, con tanta información, no? ¿Cómo le haces para poder estructurar algo que la gente entienda y que la gente use? Una cocina tan compleja debe tener coincidencias. Entonces lo que empecé a hacer es un proceso que fue el último, que se llamó 1000 Tacos 2015. Es un proyecto que todavía está abierto, búsquenlo, 1000tacos2015.com, lo pueden buscar ahorita en este instante, porque muy pronto va a estar cerrado y muy pronto se va a convertir en otras cosas. ¿Por qué razón? Porque ha sido y será la mayor documentación de tacos de la historia de la gastronomía existente. Sí, señores, 1000 tacos disponibles en un formato así, en donde en cada fichita ustedes le pican y hay una información técnica de los tacos que me comí durante 2015. Esta bella figura es resultado de esa alimentación sustanciosa. Pero fíjense bien, y aquí es donde conecto un poco con los temas anteriores, con la mesa anterior. Resulta, ojo, que si ustedes dividen 1000 entre 365, toca a 2.7. Todo está medido. Es un proyecto, Oscar, que tiene al menos 4 versiones de documento. El último son casi 15 páginas de registro de justificación del proyecto. Yo te les cuento en qué se convirtió. Porque este es el tipo de documentación que se tiene que hacer para una cocina patrimonio. Para que decir, estos somos. Pero ya a partir de ahí lo que necesitamos es ir a otro lado. Y ahorita se los mostraré. Nosotros somos taco, sí, pero si tú le preguntas a un mexicano qué es un taco, otra vez el pecado original entra por la planta de los pies y se nos borra el cassette y no podemos responder, y es gravísimo, porque el reto más grande de todos mis cursos es cómo le dices, le explicas a un japonés que no habla tu idioma, que están en el aeropuerto, que están a 5 minutos de abordar en vuelos diferentes y te pregunta, oye, amigo mexicano, ¿qué es un taco?
¿No hay respuestas cortas? Me ofende honestamente para una cocina patrimonio intangible de la humanidad. Bueno, mi reto en 2015 fue responder esa pregunta. Y encontramos una cantidad de respuestas tan bonitas, ahorita les voy a poner un par. Porque no solamente, insisto, son 2.7 tacos al día. Conecto con la conversación anterior, el tema de las semillas, lo que decía Héctor. Un maíz nativo, no transgénico, que se convierte en tortilla bajo un método y una técnica de nixtamalización y posterior molienda, es una tortilla rica en nutrientes, muy densa y muy pesada. Necesitas en realidad 3 tortillas al día. Ese es el consumo medio en México. La Organización Mundial de la Salud recomienda para la dieta mexicana un consumo de no más de 3 a 3.5 tortillas diarias. Todo iba bien, ¿no? ¿Por qué subí 15 kilos? El problema no son las tortillas, era el relleno, evidentemente, ¿no? Pero independientemente de eso, el maíz que no proviene bajo esta estructura, es decir, semilla transgénica, que no es trabajada bajo los métodos de nixtamalización, molienda y hechura artesanal, duplica tu necesidad de consumo, es decir, en lugar de poder comerte 3, que es con lo que te saciaría una tortilla artesanal, hecha a mano, tradicional, te tienes que comer 6. Entonces empiezas a necesitar más y más y más y más. Y estoy hablando de la tortillería más grande del mundo, que se llama Maseca, uno de los grandes dueños de las harinas de maíz y aceites de maíz del mundo. Oh sí, señores, ustedes tienen un par de empresas aquí en España, a mí me encanta ver: Cemex, ojo, cuidado, Cementos, Bimbo, trigo, y Maseca, todo lo que tenga que ver con harina de maíz. Son mexicanas, sí, sí. Y son los dueños de esas semillas también, junto con ¿quién? Con Satanás, ¿no? Monsanto. Bueno, si ustedes pican en cada uno de esos tacos, encontrarán una bonita ficha, ahora hablo de eso, que los ordenaba todos bajo 1000 tacos 2015. ¿Para qué? Hubo gente que me dijo: ah, sí, claro, qué proyecto tan inteligente, estar tomándole foto y subiendo información. Sí, güey, cómetelos. En junio yo odiaba los tacos. En noviembre yo no podía verlos ya, porque todo el tiempo era investigación de mercado, ¿no? Para los que están dedicados a esto, pero al estilo Murakami, es decir, si quiero hablar de correr, me pongo a hacer runner, si quiero hablar de bicicleta, me pongo a hacer bicicleta, ¿no? O sea, eso fue. Yo dije, bueno, quiero saber de tacos, ahí los tengo. Y le van picando ustedes y van a encontrar información, el número que le corresponde, el lugar en donde me lo comí y, afortunadamente, la descripción técnica, no si me gustó o no, sino la descripción técnica. Creatividad, señores cocineros, quien no sea cocinero, pero quien lo vaya a hacer o quien sea, el asunto está en que esto les permitirá ver creatividad para ustedes. 1000 referencias no existen en ningún lado. Señores, se hizo tan grande este proyecto que en 2015 no fueron solamente los 1000 que yo me comí, sino fueron casi 5000 entradas de toda la gente que quería ayudarme a juntar esos 1000 tacos. Y abrimos otra cosa que se llamaba la tacoteca, que eran las fotos solo de las personas que me enviaban y que ponían el hashtag a nivel mundial. Hicimos una exposición fotográfica. Hicimos un proyecto de innovación con una empresa de macarrones que se llamó Teurel Thomas. Se llama Teurel Thomas, que es una de las 5 mejores macarronerías del mundo, macarrones de los dulces, para pasar del mundo dulce, del salado al dulce, un macarrón de taco al pastor. Está Joan Roca, que fue a México y lo presentamos en Monterrey. Y pasamos a la respuesta. ¿Qué es un taco? Hicimos innovación, desarrollamos una técnica y entendimos que un taco en realidad es un conjunto de 3 elementos: tortilla, elemento principal y complementos. Y empezamos a hacer academia. Las definiciones de un taco son como si fueran de diccionario enciclopédico.
Es decir, un taco es la unión entre una tortilla y un elemento principal y complementos, en cuya ausencia del elemento principal, el complemento se convierte en elemento principal y se transforma en taco de. Es decir, un taco de aguacate, tortilla, aguacate y sal. Si yo le quito el aguacate, ¿en qué se convierte el taco? Taco de sal. La tortilla como un sistema completito de uso, de entendimiento, de creación, metodología pura para cocineros y para quienes no lo son. Y llega entonces en 2015 un proceso que le sirve mucho a las cocinas patrimonio, que se llama cientificación y academización. Las mediciones 3T. Eso que de repente diría todo el mundo, ja. Señores, ¿a ustedes se les puede ocurrir que yo fui la primera persona en la historia de la gastronomía mexicana y yucateca que le puso un termómetro a una cochinita pibil? ¿O medir el tiempo de hechura del empastado del mole? Insisto, tu mayor virtud puede ser tu mayor derrotero. Si una tradición es tan densa, te puede no permitir avanzar. Y te nubla la visión para hacer cosas tan lógicas como para medir tiempo, tamaño y temperatura. ¡Voilá! ¿Se acuerdan lo que les dijo Jorge de la nixtamalización? El cuadro de tipos de nixtamalización que existen es mío. Son 5 tipos de nixtamalizaciones los que existen, no uno. No una sola nixtamalización como creemos en México. Pero esta es información que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos aceptar. Esto es las carnitas, no se ve muy bien, pero esto es una costilla de cerdo cocinada a baja temperatura. Pregunta fundamental, quienes tengan relación con la gastronomía, ustedes conocen un confit de pato, ¿no? Confit de canard, dijeran los buenos franceses. Bueno. En México se adaptó esta técnica o este método para hacer no un método de conservación, sino un método de cocción. Es decir, el cerdo entero se cocina dentro de manteca, agua y algunos elementos que edulcoran, es decir, que dan color y sensaciones dulces. Un taco de carnitas hecho y derecho. A quien se lo haya comido, yo lo extraño ampliamente. Pero mi pregunta era, vamos al lugar en donde hicieron, así como si yo voy al lugar en donde inventaron la paella y la mido y me involucro con la gente que ostenta su creación. Con ahí fuimos entonces en 2016 a medir las carnitas y pasamos de una receta que ni ellos mismos nunca en su vida la habían puesto, después de 100 años de elaborarla, nunca le habían metido un termómetro, y las universidades de gastronomía alrededor jamás se les había ocurrido ponerle un termómetro a la manteca, y rompimos uno de los grandes mitos de la cocina mexicana, que es que las carnitas se hacen con manteca quemada. Falso. Señores, nuestra cocción llamada carnitas jamás supera los 100 grados de temperatura de una manteca, ergo no está quemada. Es más sano comer carnitas que una hamburguesa de McDonald's. Creamos un método que se llama método Quiroga, que está también por publicarse. Y viene la I de innovación. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento? Como le dije, crear métodos y técnicas. Creamos 6 líneas de innovación, es decir, 6 grandes rutas de trabajo. La primera, que se llama Universo Investigación Gastronómica, que fue una evolución de 4 años prácticamente de haber dado un taller de investigación gastronómica para convertirlo después en una fundamentación académica, científica, publicada ya en revistas científicas, en donde sostengo que la investigación gastronómica es la fuente principal de todo conocimiento. Hago metodología. Un cocinero, yo soy licenciado en gastronomía, de 2000 a 2005 me formé, haciendo epistemología sobre una carrera nueva que tiene 25 años, 30 años ya de edad. Amaya Universo Cocina Mexicana. Todo lo que yo pueda enseñarles de cocina mexicana está contenido en esto, porque es tan grande que ya no es un asunto de un plato o un método o una técnica. No, señores, es un universo. Eso da para un curso entero. ¿Por qué? Porque es la primera vez que vamos a modelar una cocina, verla
en aspecto tridimensional, cuáles son sus límites, dónde puedo decir que sí es mexicano y dónde no. Y ahí respondo académicamente que los burritos sí son mexicanos, los nachos también, y sostengo que esa es una franja de sabor que nos gusta, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. ¿Se imaginan ustedes el modelo, un cubo conteniendo el sabor en mayúsculas mexicano? Pues eso es Amaya Universo Cocina Mexicana. Tercero, S6S, enchilamiento como sexto sabor. Ahora les hablo de eso. Interfaz. Ahí está Alberto y él nos dio una plática el año pasado, un FaceTime, un Skype fue, en uno de mis grupos de innovación. Queremos un nuevo código para hablar cocina mexicana. Yo quiero un nuevo lenguaje visual, una nueva interfaz. Quiero que cualquier persona, como dice Diego, en ese futuro, mis nietos, que van a usar los restaurantes para poder ir a comer, porque ya no hay no habrá tal vez socialización, pero que sean ellos los que preparen su propia cocina en una interfaz en donde puedan agregar códigos y construir sus propios sabores codificados. Está ya puesto en la semilla, ya tenemos el primer ejemplo. Y luego, Restaurante Mexicano 2026. Hablaban toda esta mañana justamente de hacia dónde vamos. Nosotros lo que estamos haciendo cada año es hacer prospecciones. ¿Cómo será un restaurante en 2026 mexicano? Y la pregunta fue, la que yo siempre hice, fue, ¿tiene que estar en México? Y la respondí con esta última que se llama Amaya Lalo Plasencia. No, señores, un restaurante de cocina mexicana basada en técnicas y métodos estudiados, ordenados y perfectamente claros para replicar sabor, no necesita estar en territorio mexicano. Técnica es la respuesta. Y hace poco, en 2017, el problema era comunicar. Porque qué bonitas cosas hago, el único problema es que nadie las sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacíamos para poder decírselas al mundo? En 2017 contratamos a la empresa española Resolviendo, que ahora Ruta Maya está, incluso todo este congreso no se está viendo solo en Valencia. Todo este congreso se está retransmitiendo momento por momento, conferencia por conferencia, desde la plataforma de CIFG México, y las 650,000 cuentas que alcanzamos durante los meses, todos los meses desde enero de 2017. Señores, tenemos un grupo seleccionado, capturado de nuestras redes, de 75,000 personas. Cada vez que ponemos un tweet, le estamos hablando al Santiago Bernabéu lleno. Audiencia tenemos. La innovación es compartir, ser feliz y volver a empezar. Nosotros decidimos que en 2017 las redes sociales iban a ser nuestra casa. Y yo no iba a permitir que si una persona que ya no podía aceptar en Facebook, porque ya llegaban los 5,000 amigos, no podía permitir hacerle así, porque si iba a entrar a mi casa, yo no le iba a escupir y le iba a decir, no, mira, vendo café, pero ya no hay para ti, fuera. Así hoy tenemos una alianza muy bella con, gracias a eso, con la empresa que más factura de distribución de cocinas, elaboración y distribución de cocinas en el mundo. Porque el representante para Latinoamérica me mandó una solicitud en Facebook que si yo no hubiera decidido que era en mi casa para comunicarme mejor con la gente, lo borro, lo elimino. Y no voy y le escribo un mensaje diciéndole, yo de mis manitas, perdóname, ya no puedo aceptarte. Lalo, te quería contactar porque nos interesa trabajar contigo. Toma, nadie sabes a quién tienes esperándote afuera de la casa. Ahí están. Social Media Impact de septiembre de 2015, ya voy a terminar, Oscar. 65,000 usuarios, no contamos los de LinkedIn en esta. Funcionamiento ideal para campañas en redes sociales. Sí, si ya lleno un estadio, pues digo, es lo que es, hay que vender marca, ¿no? Hay que mercadear. Sistema de negocio, ahí lo dice, gastronomía, innovación y negocio, porque de algo hay que vivir y el asunto es que esto tiene que rentabilizarse, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto sabrán a lo que les hablo. Y resulta que en febrero de 2017, todo esto es al mismo tiempo, resulta que me empiezo a poner preguntas y creamos las TikToks.
un hashtag, TikToks. Y era un debate que duraba 10 horas en mi muro de Facebook. Se conectaba gente de todo el mundo y respondían con comentarios y los íbamos moderando y demás. TikToks, 10 ediciones, cada martes. Trabajazo. Y luego resulta que abrimos un live action, empezamos a entender el tema del Periscope y el tema de Facebook Live. Pues resulta que lo más atractivo hoy para una marca, lo más atractivo para comunicar, no es ni el Facebook, ni el Twitter, ni el Instagram, ni mucho menos, es la acción en tiempo real. La gente cuando me conecto, no sé porque les parezco muy graciosito, no sé qué carambas, ¡pum! Está. Se conecta. O descarga el video después. O lo ve en YouTube. Pero lo quiere ver a la gente en vivo. No puedo hacer un reality, porque la verdad sería un poco raro, ¿no? Pero Sherry MX, este proyecto de finales de 2017, que es la unión entre vinos de Jerez y cocina mexicana, con Ruth Amaya a cargo de todo el tema de vinos de Jerez y la comunicación, por si fuera poco. Mole con Oloroso, viaje de ida y vuelta, 450 años de relación México-España, yo en el puerto Santa María, yendo 2 o 3 veces al año a México, regresando, comunicando todo el tiempo a México. Resulta que somos más hermanos que otra cosa. Andalucía es más México que muchas partes que México, y a veces Veracruz y algunas partes de Puebla es más España que algunas partes de Andalucía. Llevamos 500 años relacionados, por el amor de Dios, ni modo que no hiciéramos esto. Pues resulta que es la primera vez que se ordena cocina mexicana y vinos de Jerez. Señores, nuestra relación es tan grande y tan bonita que resulta que muy probablemente, y esto con datos a punto de confirmarse históricamente en el Archivo de Indias, resulta que el salmorejo andaluz se creó en México. Al menos la Armada Española durante prácticamente 250 años consumió pan hecho en Puebla para viajar de Veracruz a Cádiz o de Acapulco a Filipinas. Sí, señores, el imperio se mantuvo de ahí, pero lo que ganamos todos hoy es una riqueza no solamente de habla, de lengua, sino de gastronomía, que la expresamos así. Cocina mexicana y vinos de Jerez. Enchilamiento como sexto sabor. Un chile ancho. Que resulta que jamás habíamos visto en México que no solamente se puede usar la pulpa. Tradicionalmente se usaban las semillas, las venas, el palillo y todo esto que está ahí dividido. Pero en las cocinas de hoy, nadie te enseña eso. Y creé el sistema Oteiza. Ordena cómo tienes que utilizar un chile seco. Le estoy diciendo al Papa cómo dar misa, ¿no? Le voy a decir al mexicano cómo utilizar un chile. No, señores. Ahí el pecado original lo tenemos hasta aquí. No lo sabemos usar. Mea culpa. Ahí está cómo usarlo. No lo entiendo como un chile, lo entiendo como unidades culinarias, las voy separando y lo que hago es darle un universo infinito de aplicaciones, como esa de ahí. Cuando yo vine en 2016 a el puerto Santa María, empezamos a trabajar. Ángel me prestó el Imasmar, Ángel León. Me dice, hermano, úsalo. El agua de remojo de los chiles secos que normalmente se asan, se remojan en un agua caliente, en un líquido para después usarse. Los cocineros que hayan hecho alguna cosa de cocina mexicana lo saben, o los que tengan relación con México. Pero generalmente esa agua resulta que se tiraba. O si se usa, corres el riesgo de amargar. Yo estoy harto de correr riesgos, y que si la magia, y que si el folclore, y que si mi abuela, y que si no, y que si le rezo, y que si... Tenemos el proceso anterior que es tan bueno que me permite que un agua de remojo genere velo de flor, como los vinos de Jerez. Y ahí, pasando de México a España, eso que ven ustedes ahí es la luna. Es México del 2129. Ese velo de flor, que es para quien ha escuchado de esto, en Jerez es más fácil de entenderlo, ¿verdad? Porque ahí todo el mundo habla de eso, pero aquí es esta película que se le hace
a los vinos en Jerez y que es la magia del velo de flor y la magia del marco de Jerez. Se forma sola. 5 tipos de levaduras locales circulando por todos lados y de pronto, ¡pum!, deciden, ¿por qué no?, que los chiles también les gustan. El radio operativo del enchilamiento. Esto, señores, va a ser un libro que en febrero se va a llamar Enchilamiento como sexto sabor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes pasen de cero, del dolor inicial de comer un habanero, de aplicar un chile, a ser totalmente adictos al chile. En el momento en el que ustedes sean adictos, ustedes van a buscar los chiles para comprarlos. Eso va a generar demanda, genera entonces necesidad de producción, generar entonces una necesidad de hacer cada vez mejor y más chiles, no peruanos, no chilenos, no chinos, pero sí al menos en México. Y habrá un nuevo nicho de mercado que será la venta o al menos elaboración de chiles en España para efectos de proveerlos de enchilamiento. Y ahora sí, si puedes conectar, no sé si ya estás conectada, nos vamos a conectar o todo está... Porque esto es nuevo. Y con esto voy a acabar un video de 2 minutos y me callo, Oscar. Lo prometo. El I+D+I+C, comunicarlo. ¿Se puede hacer cocina mexicana a 8,000 kilómetros de distancia? Sí. ¿Se puede hacer innovación en cocina mexicana al otro lado del Atlántico? Sí. Y aquí el asunto es, ¿dónde? Señores, les presento ya oficialmente a Maya Lalo Plasencia, este universo de cocina mexicana situado en el puerto Santa María. Aquí, el río Guadalquivir, ese río de donde salió Colón algún día. Aquí está el Guadalete, y el Guadalquivir está más arriba. Aquí está Poniente, el 2 estrellas Michelin, que es un faro de luz en el sur de España. Nuestra zona no es de mar, nuestra zona es de tierra. Un espacio de 1000 metros cuadrados rodeado de gente que siembra y que hace cosas y que consume sus propios tomates, papas y demás. Y un espacio de 2 pisos que va a estar habilitado con jardín, ese punto azul, era yo. Un I+D, una parte de I+D. Y el interior puesto para hacer sala de catas de vinos de Jerez, un sherry corner para todas las marcas con las que trabajamos, pero sobre todo una experiencia de cocina mexicana en donde tú entres por la puerta y de inmediato lo que sientas es una sensación de haber llegado a otro espacio. Yo eso es lo que vivo todos los días estando en el puerto. Y se los digo con mucha emoción porque esto nos cuesta trabajo a la señora que está ahí sentada y a mí. Y pues son muchas horas, muchos años. Monterrey, no fue México el lugar en donde lo decidimos abrir. Tiene que ser en España, tuvo que ser así. Regresaremos a México tal vez, en 2026 a lo mejor. Pero lo más importante es que en este lugar lo que vamos a hacer, y así visto desde el Google Earth, es como todos los días nos levantamos y tratamos de hacer cocina mexicana distinta desde el otro lado del mundo. Señores, eso es Maya Lalo Plasencia. Muchas gracias. Ahora un videíto. Dura 2 minutos, Oscar. Perdón por emocionarme, porque han sido momentos complicados. Les pongo un... Si le puedes subir, por favor. Eso es Ciudad de México, eso es México. Y así se ve desde el Google. Moles con los chiles secos, la mano elaborando moles.
service negro, los menús horizontales que diseñamos para todos los menús de nuestra colección, un mole con oloroso dentro, otro menú CMX, el último menú CMX que pedimos en Jerez, las manos cubiertas de chile, el nombramiento que me dieron hace unos meses en el periódico, mi destino que hoy es Amaya Lalo Plasencia, y sinceramente mi destino a donde tengamos que ir. La cocina mexicana sí viaja. Mexicanidad 2.0, señores. Muchas gracias. Bueno.